amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo realizar este gorro navideño. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. Hoy quiero saludar a todas las personas que se encuentran en el chat. Muchas gracias siempre por el apoyo que nos dan, el cariño que nos demuestran en cada uno de sus mensajes. También a los miembros del canal, a todas las personas que se suscriben allí en el botón rojo que es totalmente gratis. Muchas gracias. Espero que pongan este proyecto en práctica. La verdad es muy sencillo, es muy fácil y muy económico. Entonces, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Y esos son los materiales que vamos a utilizar para realizar este gorro para adulto. Entonces, ¿qué vamos a comprar? Vamos a conseguir de esta lana. Esta es una lana trapillo de 160 gramos, es en algodón, porque no encontré en las lanas tradicionales, en este tipo de lanas, no encontré blanco y rojo, que era lo que buscaba. Encontré otros colores muy lindos que también los adquirí y como pueden ver es del mismo grosor, son de 7 milímetros, el grosor es de 7 milímetros al igual que el de este, pero al no encontrarlo en el tradicional, que este es de poliéster, entonces al no encontrarlo rojo y blanco, entonces lo compré en esta lana trapillo, que ya les digo que viene de 160 gramos, no se nos va a ir toda esta cantidad. Igual al final les digo, porque es la primera vez que utilizo este ovillo tan grande, entonces les diré si nos alcanza también para dos gorros o para más, o si de pronto para uno de adulto y otro de niños. Estos traen exactamente la misma cantidad, sino que este está mucho más apretado en el momento en que lo envolvieron y este está un poco más flojo. Necesitamos también el telar circular, este viene de 41 postes, pero también pueden utilizar el telar recto, el rectangular que les he enseñado para hacer de los niños, pero sí debe ser más largo. Como este tiene 41 postes, entonces si van a conseguir o si tienen el telar rectangular, debe también tener exactamente la misma cantidad de postes, entre 40 y 41. Si no tienes ninguno de los dos, recuerda que nosotros compartimos un video donde les enseñamos cómo realizar este telar rectangular. Lo harían entonces que quedara proporcional al tamaño que necesitamos, de 42 postes, lo harían de 42 postes, para que les quede el gorro para adultos. Entonces aquí en la parte superior les dejo el video donde pueden aprender a hacer el telar rectangular. O otra idea que se me ocurrió es que normalmente nosotros conseguimos unos tambores para tejer, para bordar a ese tambor. Si lo consiguen en madera, pueden colocarle los postes y así también ustedes tener un telar redondo. También vamos a necesitar aguja crochet, pero más grande. Aquí yo tengo por ejemplo la número 3 y la número 4, pero para este tipo creo que de pronto voy a utilizar una más grande, entonces tengan en cuenta que debe ser. Y este sí es el ganchillo, que ya anteriormente se los he enseñado. Yo tengo uno en color rojo, ahora voy a utilizar este en color verde, también pensando en que nos contraste un poco los colores en el momento de realizar el video y se observe bien con mi telar de color amarillo. Entonces con esto comenzamos. Bueno, vamos a iniciar entonces haciendo un nudo sencillo, un nudo corredizo. Entonces lo que hago es hacer como un pequeño aro, y dentro del aro voy a introducir la lana. ¿Listo? Queda así. Esta se le dice nudo corredizo porque yo puedo achicarlo o agrandarlo dependiendo de lo que necesite. Entonces, ¿dónde lo voy a ubicar? En este telar tiene un bastón, por decirlo así, o una de las piezas a un lado, y este es como una guía que nos va a servir no solamente para sostener a veces la lana para que no se nos vaya a dañar el trabajo que hemos hecho y de pronto tengamos que parar, sino que también nos sirve de guía para cuando vamos a iniciar a realizar el tejido. Igual, por ejemplo, en los otros telares que les he enseñado los hemos hecho. Por ejemplo, en este que mi esposo fue el que lo enseñó a hacer, lo puso a un lado para que pudiéramos tener o conocer el punto de inicio. Y en el que yo tenía para hacerles también el que tengo para hacerles el gorro para los bebés o para los muñecos, miren que también los tienen a los lados. ¿Listo? Esa es como una guía para que cuando vayamos a empezar a hacer las vueltas alrededor del telar no nos vayamos a confundir y sepamos desde dónde se va a iniciar.
Entonces listo, vamos a poner entonces el primero, que es este, aquí. Disculpen aquí mi voz. Bueno, aquí está el punto de inicio. Entonces siempre a mano derecha vamos a iniciarlo y vamos a empezar a envolver cada uno, ¿sí? Cada uno de los bastones. Entonces vamos a empezar así. Vamos a empezar. Que me queden individuales de este lado y si se vea completo en el interior. Entonces vamos a envolver. Esto se le dice envolver. Y así lo vamos a hacer por todo el telar. Bueno, aquí entonces ya hice toda la circunferencia, como pueden notar, toda la circunferencia está lista. Quedaron los tejidos individuales y en el interior es donde se ve continuo. ¿Listo? Esta es la base. Esta es la base. Esta no se cuenta en la cantidad de vueltas que vamos a hacer en el telar circular, sino que esta es la base en la que se va a iniciar, por decir así, la pretina o la parte gruesa que se va a poner en lo que corresponde a la frente, por decirlo así. Ese es el inicio del gorro por donde vamos a introducir la cabeza. Entonces aquí, como pueden ver, miren, aquí está el bastón con el que sostengo. A partir de aquí ya voy a empezar, ahora sí, a envolver cada bastón. Sigo, continúo, pero para que me queden ya de a dos. Bien, aquí está la base y esta ya sería la primera vuelta. Entonces vamos a empezar a envolver por todo el telar. Bueno, ya di toda la vuelta, aquí estoy, en este momento miren que aquí está la guía, entonces aquí daría como quien dice la vuelta para seguir o continuar con el siguiente, pero antes de hacer eso voy a utilizar la misma guía para sostener la lana y ahora sí voy a tomar el ganchillo para empezar a entretejer, ¿sí? O a tejer en realidad. ¿Qué voy a hacer? Entonces, algo que debemos tener en cuenta es que no voy a empezar a entretejer con el primer punto que fue el nudo. Lo voy a hacer con el que estaba antes de la guía. Recuerden que esta es la guía, iniciamos con este que se encuentra al derecho, pero voy a empezar a tejer con el izquierdo para que así me asegure la pieza y no se nos vayan a soltar las lanas que ya hemos dado toda la vuelta. ¿Listo? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar los que se encuentran abajo y los vamos a sobreponer. Pero recuerden que vamos a iniciar con el último que acabamos de colocar, con el último. Entonces lo voy a poner por encima, ya lo pasé, y voy a seguir haciéndolo así. Ya les voy a mostrar, les voy a seguir mostrando cómo vamos a hacerlo. Todos lo vamos a sobreponer y vamos bajando el que ya hicimos. ¿Listo? Entonces aquí, como está la cámara al revés, para mí es un poco más difícil, lo que estoy viendo es por la cámara. El de abajo por arriba, el de abajo siempre lo voy a sobreponer. Si allí lo vean. Sí. Y esta es la primera vuelta. De estas vueltas vamos a hacer 20 porque vamos a hacer la pretina gruesa que nos quede muy linda.
Aquí ustedes ven que voy bajando. Debo llevar las cuentas. Por ejemplo, ya sé que esta es la primera. Debo llevar las cuentas. Puedes llevar un apunte en una hoja para que no te vayas a confundir. ¿Listo? Bueno, aquí terminé. Miren, aquí está de nuevo el punto de inicio y sigo dando entonces vuelta por todo el telar y así lo vamos a hacer, como les digo, por 20 veces. Ya hicimos la primera, que es esta que está acá abajo, ya esta es la segunda y este paso es repetitivo durante todas las 20 veces que lo vamos a realizar. A medida que vaya avanzando les voy mostrando para que vean cómo va quedando. Bueno, aquí ya he realizado 15 vueltas, sin contar la base. Recuerden que la base no se tiene en cuenta, vamos a tomar son las 15 que ya hemos hecho este proceso y vamos a seguir igual hasta completar 20. Entonces aquí, igual como les he mostrado desde el inicio, miren cómo él se va viendo para que vean cómo se va trabajando, cómo queda de bonito el tejido. Y sigo. Recuerden que siempre para sujetar la lana, entonces este sí lo armo para que me quede listo, sujeta la lana y puedo seguir trabajando con los otros puntos. Entonces aquí también yo normalmente meto siempre el ganchillo y esto me permite sobreponerlo, pero como estoy en una posición diferente, entonces me toca hacerlo así. Recuerden que siempre es el de abajo pasando el que se encuentra en la parte superior. Bueno, aquí ya terminé entonces las 20 vueltas, ya aquí ustedes las pueden ver. Si en algún momento, por ejemplo, yo lo que hice fue que en cada una de las vueltas tomaba un papel y iba haciendo una marca con el lápiz, aquí lo tengo, iba haciendo una marca hasta completar las 20 vueltas. Si de pronto llega un momento en que te has confundido y no sabes en realidad si has hecho las 20 vueltas o no, igual por la parte interna los puedes contar. Entonces, por ejemplo, vas aquí al extremo, sabes que el primero no se cuenta porque el primero no lo tenemos en cuenta y a partir de allí empiezas a contar, ¿sí? ¿Cuántos te da? Te tiene que dar 20 hasta aquí, 20 allí. Si quieres la pretina más ancha, puedes hacer unas 2 o 3 vueltas más, o si la quieres más angosta, puedes quitar también 2 o 3 vueltas de las que te indiqué inicialmente, que son 20. Sí, eso va por gusto. Ahora lo que vamos a hacer es ubicar el nudo de inicio. Voy a acercar un poco la cámara para que puedan ver lo que voy a hacer y así les queda mejor explicado. Bueno, aquí lo acerqué un poco para que puedan darse una guía de lo que voy a realizar. Como esta es la pretina, entonces recuerden que este
es el bastidor o la guía, por decir así, de este telar. Entonces de aquí en adelante sabemos que siempre iniciábamos con el que se encontraba a la derecha. Vamos a buscar el nudo de inicio. Mírenlo, aquí está el nudo de inicio. Y él tiene una argollita que es la primera. Es esta, que es la primera que realizamos nosotros en el tejido. Entonces esa argollita la vamos a poner en el primer poste. Ese lo vamos a poner en el primer poste. Entonces este está en el primer poste, allí lo dejo ubicado. Luego el siguiente lo busco. Recuerden fijarse bien que sea el primer tejido, no vayan a tomar el segundo, sino siempre el primero. Y con sus mismos dedos pueden empezar a introducirlos en los otros postes. ¿Sí los ven aquí? Listo. Lo pueden hacer con el ganchillo, lo pueden hacer con los dedos. Es muy fácil de realizar y entonces así nos va quedando por todo el contorno. Voy a abrir de nuevo el plano para que vean cómo se va quedando, cómo va dando la forma. Bueno, y así queda entonces la pretina. Como pueden ver, aquí está el hilo del nudo inicial y este era el que estaba en el ovillo. Ya lo corté aproximadamente unos 20 centímetros, que este lo vamos a utilizar más adelante para empatarlo con el otro color que vamos a utilizar, que en este caso va a ser el de color rojo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Porque no lo podemos dejar así. Entonces, como pueden ver, en todo el telar está doble el hilo, así como lo hice en todo este tejido. Vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a pasar con el ganchillo, nos vamos al punto inicial aquí y vamos a pasar el que está abajo, lo vamos a sobreponer como hicimos en todo el trabajo. Entonces aquí, recuerden que yo estoy viendo por la cámara, entonces para mí es un poco más difícil, pero ustedes viéndolo de frente les va a quedar muy bien. Vamos a sobreponer. Siempre el que está abajo va a pasar por encima del que está arriba y los vamos bajando. Entonces aquí van viendo este otro. Sea el telar que estés utilizando, esto lo vas a hacer igual. Si sea con el rectangular o sea con este redondo, lo vamos a hacer igual. Con el rectangular de pronto esta parte sí tenemos que ponerla en la parte interna para poderlo trabajar, ¿sí? Tenemos que tenerlo a este lado, ya haberlo al lado en esta parte para poderlo trabajar. Y ya saben, todos los de abajo los vamos a sobreponer. Bueno, aquí les voy a mostrar para que vean cómo queda el trabajo de esta pretina preciosa, ¿sí? Para el gorro. Entonces aquí encuentran los dos nudos, el nudo inicial, que es este, y este es el sobrante. De este después lo vamos a esconder, después lo vamos a tejer, entonces no se van a notar, no se preocupen por ello. Y ahora lo que vamos a hacer es integrar el otro color, que como ustedes saben va a ser el del color rojo. Lo iniciamos igual, vamos a hacer de nuevo como la especie del nudo corredizo. Y lo vamos a poner en el primer punto, mirándolo ustedes aquí. Si ustedes lo miran aquí, recuerden que este es el punto guía y el poste que le sigue, el derecho, es donde voy a poner el del color rojo. Entonces aquí lo voy a correr para que me quede ya en posición y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el color blanco. Vamos a empezar a poner de color rojo y vamos a empezar a envolver cada poste, cada uno. En esta la voy a hacer también de 20 también, 20 vueltas completas. Esta es la número 1. Entonces si voy a hacer 20 me faltarían 19, por decirlo así. Entonces vamos a envolverlo.
Si en algún momento, de pronto en alguna de las preguntas que me hacen es si no encuentran este tan grueso, esta lana de algodón gruesa, lo que podrían hacer es utilizar la lana que encuentren, ponerla doble y entonces les quedaría el mismo grosor aproximadamente, ¿sí? Si llegado el caso no encuentran de este ovillo, de esta lana de 7 milímetros, pueden ponerla doble. Recuerden que está estas de algodón que estoy utilizando yo, o también las de poliéster, que fue el que les mostré iniciando. Este también es grueso, este es de aproximadamente 6, este es de 7, o sea que va a quedar más grueso con el que estoy tejiendo en este momento. Vamos a envolverlo todo igual que el blanco y luego cuando tengamos todos estos postes así, vamos a poner los blancos sobre el rojo, el blanco sobre el rojo, y así hasta terminar los 20 postes, las 20 vueltas, perdón. Ah, miren el ovillo, sobre todo este, o sea que con este de que viene de 160 gramos, cada uno viene de 160 gramos, quiere decir que me alcanza para 2 gorros para adulto. Bueno, continuamos entonces. Aquí ya llevo 19 vueltas, lo que corresponde al rojo. Recuerden que pueden tener un apunte, cada vez que dan una vuelta pueden poner un palito en un papel o también contarlos. Por ejemplo, aquí es fácil porque se ve la primera y a partir de allí uno cuenta. Y por ejemplo aquí en este momento tengo 19. Voy a hacer el último. Aquí como pueden ver está el poste de inicio y voy a empezar a dar vuelta y se hace exactamente lo mismo que se ha hecho durante todo el gorro. Por eso es muy sencillo de realizar, es la misma técnica, por decirlo así. Entonces ahora voy a terminar esta vuelta número 20. Voy a hacer el mismo proceso de pasar que se encuentra abajo a la parte superior y ya les voy a enseñar cómo vamos a empatar esta pieza, cómo la vamos a unir. Bueno, aquí ya terminé de pasar todos los puntos, ya esta es la vuelta número 20. Ahora lo que voy a hacer es que el sobrante que nos queda, que miren que queda para otro gorro, entonces lo que voy a hacer es cortar aproximadamente 50 centímetros, unos 50 centímetros, porque necesito ahora unir la parte superior para formar el gorro. Me voy a ayudar con una aguja plástica de estas que tienen el orificio grande. Entonces lo voy a introducir ayudándome también con el mismo ganchillo, porque por este orificio puede ser difícil introducir esta pieza. Entonces lo que hago es ponerlo y con el ganchillo introducirlo por el agujero y esto va a permitir que pase al otro lado. Ahora que ya tengo entonces la lana, recuerden que esta es lana trapillo en algodón, voy a empezar a poner esta aguja en cada uno de estos orificios para poder sacarlo del telar. Entonces aquí, por ejemplo, estoy en el punto, estoy en el poste que corresponde donde terminé, no lo voy a introducir allí la aguja, sino en el siguiente, ¿sí? En el que ustedes ven aquí. Voy a introducirlo de abajo hacia arriba para que me ayude un poco y voy sacando también, puedo ir sacando también el punto. Puedo sacar el primero con el ganchillo para ayudarme un poco y más porque con
Lo estoy haciendo yo estoy a este lado, la cámara está enfrente, entonces no me va a permitir trabajar bien en esta posición. Entonces ya saben, de abajo hacia arriba voy metiendo o introduciendo la lana y voy sacando. Miren lo que ya él va quedando dentro del hilo. Y también lo estoy sacando del telar. Así voy a hacer con todas las piezas. Bueno, aquí ya estoy terminando. La aguja, algo que no les aclaré, ustedes pueden ponerla por debajo como estoy haciendo yo o por encima, no importa. O también el sentido, pues yo lo hago normalmente que el sentido vaya igual como he hecho durante todo el tejido, pero si quieren hacerlo hacia el otro sentido también pueden hacerlo, da igual. Entonces aquí, miren, ya está la última, ya lo saco del telar, ya queda aquí solo, suelto, y miren que es preciso la cantidad de lana que dejé, puse 50 centímetros, voy a zurcirlo, voy a zurcirlo muy bien, que quede bien zurcido, miren que es suficiente el que haya dejado para la aguja plástica, se zurce muy bien. Si quieres puedes asegurar introduciendo de nuevo en otros puntos donde desees para asegurar, y voy a hacerlo, voy a ir a otros puntos más, unos 2 o 3, 4. En realidad lo que estoy haciendo es lo mismo, pero para que me quede mucho más firme. ¿Listo? Ahora puedo introducir la aguja por el orificio del centro y anudarlo en la parte interna. Igual como hice con los gorros que hice para los bebés o para los muñecos, lo mismo, lo introduje allí en el centro. Este es el revés del gorro. Miren que el revés también queda bien trabajado, queda bonito. Y voy a anudar, cuantas veces necesite, voy a anudar la lana. Aunque al ser de algodón tiende a apretarse y los nudos tienden a no dañarse. Es muy bueno, es de muy buena calidad. Bueno, aquí tengo entonces al revés el gorro, porque recuerden que me queda el sobrante de la parte superior, que si le vas a poner pompón lo puedes dejar por ahora mientras pones luego el pompón. Y aquí en la parte baja lo que hago es anudar, por ejemplo, estas lanas de color blanco. Lo anudo muy bien. Y la que me quede más cerca, o si no está tan cerca, puedo traerla con mi aguja crochet, la número 4. Voy a traer una de estas lanas hasta donde está la roja. También le hago un nudo. Me fijo que no vaya a apretar mucho y de pronto vaya a quedar antiestético, pero ahí ya quedó perfecto. Lo anudo. Listo, le hice 4. Voy a cortar la de color rojo, la corto. Si quiero también corto las de color blanco como deseen, pero también las puedo entretejer en la parte interna de la pretina de esta parte y no se va a notar, pero eso ya va por gusto de cada uno. Lo voy a anudar de nuevo. Y listo. Bueno, así queda listo entonces ya el gorro.
Ahora lo que voy a hacer es el pompón de la parte superior. Ya se los había explicado, pero igual puedo volverlo a hacer. ¿Se acuerdan que les enseñé que con esta podemos hacer pompones? Bueno, estos pompones nos sirven mucho para los gorros que son para bebés, pero si no lo tienen, igual las manos siempre son herramientas, hay que cuidarlas mucho por eso. Son herramientas que nos pueden servir. Ahora lo que voy a hacer es que aquí del mismo material, ¿sí?, que utilice la parte de la pretina del gorro, y mis manos van a hacer mi máquina de pompones. Entonces voy a enrollar mucho de este, bastantes vueltas en mi mano para poder que me quede un pompón lindo y listo para este gorro. Entonces voy a enrollarlo aproximadamente unas 30 vueltas, que necesito que me quede bien bonito, bien pomposo. Bueno, ahora entonces tomo una pieza también para empezar a anudarla y voy a intentar pasar toda esta lana entre los dedos, entre mis dedos, por aquí, pasarlos hasta el otro lado para enrollar así, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer. Voy a intentarlo pasar con mucho cuidado de no irnos a lastimar, pero el resultado vale la pena, me gusta mucho. Aquí ya lo encontré, aquí ya lo tengo, y con mucha fuerza voy a anudar y también a sacar o retirar mis dedos. ¿Listo? Bueno, cuando ya he envuelto así lo suficiente, cuando ya he envuelto harto, entonces voy a cortar todos estos moñitos que se hicieron, los voy a cortar y empiezo a darle forma al pompón. Bueno, lo sigues puliendo, siempre es como dando que quede como una circunferencia, te lo sigues puliendo hasta que el pompón quede como tú lo deseas, como tú lo quieras. ¿Listo? Entonces aquí, como este trapillo es un poquito más difícil, no se esponja tanto como la lana tradicional, entonces no queda perfecto, pero sí va a quedar muy bonito para este gorro. Entonces aquí ya está. Y ya lo vamos a ubicar entonces en la parte superior del gorro. Para unirlo al gorro, entonces voy a tomar de la misma lana con la aguja plástica, lo voy a introducir así que me queden dos, como quien dice, dos tiras, y estas tiras también con la aguja plástica las voy a introducir por alguno de estos tejidos y lo voy a anudar en la parte interna. Y así queda listo. Entonces el gorro, como pueden ver, aquí está la pretina, que es mucho más gruesa, todo lo que corresponde al rojo, el pompón. Este gorro es un gorro estándar, o sea, es para adultos, necesariamente es para adultos,
pueden utilizar tanto mujeres como hombres. En el caso de las mujeres, si quieres, puedes quitarle unos 2 o 3 puntos de lo que corresponde al color rojo, y para los hombres sí está el tamaño ideal. Cuando son niños, por ejemplo de unos 8 o 9 años, sí hay que utilizar el telar anterior, y cuando son bebés, entonces el primer telar con el que les enseñé a hacer los gorros. Igual recuerden que en la descripción o en el primer comentario les dejo los enlaces de esos videos para que puedan realizar. Pero miren cómo queda lindo. Recuerden que este es una lana de 7 milímetros de calibre, y es lo que permite que quede tan grueso y que quede mucho más para cubrir, ¿sí? En mi país o en mi ciudad, preferiblemente, para especificarlo, no hace frío como para este tipo de gorros, pero sí en otros países sabemos que a veces hace mucho frío y es el ideal. Además, en Navidad, como nosotros en Colombia, por ejemplo, hacemos las novenas, para los niños queda muy bien porque entonces sí los va a proteger en la noche, pero en el día normalmente no los utilizamos. Igual espero que el tutorial sea de ayuda, que el paso a paso les guste. Regálanos tu me gusta allí en el botón rojo, si es una manera de apoyarnos. Suscríbete en el botón rojo, que es totalmente gratis. Déjanos tus comentarios para saber qué te pareció este video, y recuerda que una manera de apoyarnos también es compartiendo los videos. Entonces nos vemos en un próximo proyecto aquí en tu canal Arte en tus Manos.